Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bienvenidos al tercer tema de Susurro. Con un fuerte aplauso recibimos la palabra de Dios hoy. Saludos a todos los que luego nos escuchan en nuestro programa de radio. Mire, yo quiero aprovechar este inicio hoy para saludar a alguien que en la semana me dijo, por favor, pastor, hágalo. Quiero saludar a mi amigo Rosberg. Rosberg está en Perú. Mire lo que hace Rosberg. En la semana, él descarga o abre el canal donde nosotros colocamos el tema. Rosberg en Perú tiene un taller y lo colocan por cornetas, por autoparlantes, para que lo escuchen sus compañeros de trabajo y sus vecinos. Y después se reúnen y comentan cualquier inquietud de lo que el pastor ahí habla. Y me dijo, por favor, salúdenme a la gente, que a los peruanos les gustan que los saluden. Bueno, desde Flor Amarillo a Perú directamente, un aplauso cariñoso. Qué bueno que podemos llegar más allá de nuestra localidad a tanta gente hermosa. Un abrazote. Mire, este tema, susurro, que lo iniciamos a comienzo de año realmente, está fundamentado en algo que para muchas personas es un tema extraño. La gente, tanto que habla de Dios y tanto que dice creer en Dios, le resulta extraño cuando hablamos acerca de un Dios vivo, de un Dios personal, de un Dios que se comunica con los seres humanos, de un Dios que habla. Y este tema, tal vez el fundamento de todo lo que hemos estado desarrollando en esta serie, tiene que ver con escuchar a ese Dios. Mira, yo fui criado en una cultura evangélica. Yo llegué a la iglesia evangélica a los 12 años. Yo soy cristiano desde los 12 años. Y por mucho tiempo me enseñaron que gran parte de los problemas de la vida son ocasionados por no hablar con Dios. Sí, entonces me decían en la iglesia, hijo, usted tiene que hablar con Dios. Todo lo que hace usted tiene que consultárselo a Dios. Usted tiene que orar y hablar con Dios y hablar con Dios y hablar con Dios. Yo no quiero restarle méritos o importancia a la oración, al hablar con Dios. Pero en el tiempo me he dado cuenta que más allá de hablar con Dios, creo que nuestros problemas, nuestras dificultades, muchos de los rollos que tú y yo tenemos, no se ocasionan, no se originan por no haber hablado con Dios. Se originan, la gran mayoría de ellos, por no haber escuchado a Dios. Haber ignorado su consejo, sus principios, sus valores y sus enseñanzas. Cuando decido manejar la vida a mi manera, de acuerdo a mis criterios. He oído personas que me dicen, mira, Carlos, yo creo en Dios a mi manera. Y yo hablo con Dios a mi manera. O sea, ellos como que meten a Dios en su esquema. Y cuando ignoramos a Dios, cuando silenciamos el consejo de Dios en nuestras vidas, ese es el detonante de nuestros problemas. Y funciona de esta manera. Dios habla y desea ser escuchado. De eso no tengas la menor duda. El Dios del que yo te estoy hablando es un Dios vivo, personal, que habla y anhela y desea ser escuchado. Si tienes una Biblia católica o cristiana, como sea, busca un libro que se llama Hebreos. Está por allá cerca de Apocalipsis, terminando el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, verso 1 de Hebreos, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios es un Dios activo, un Dios real, un Dios que habla y anhela a Dios, desea a Dios ser escuchado. Partamos de ese principio. El problema es que aunque Dios habla y desea ser escuchado, normalmente no lo escuchamos. Tú y yo escuchamos nuestro razonamiento, escuchamos la cultura, lo que la gente dice. Tú y yo
conociendo hasta la verdad de Dios, silenciamos la verdad de Dios por no ofender la cultura. Sabes que en este momento hay temas ante los cuales tú no puedes hablar abiertamente porque la sociedad y la cultura ya los acepta, y la palabra de Dios confronta esos temas y nos da cierto temor decir la verdad de la palabra de Dios por no entrar en problemas con la cultura y con la sociedad, con lo que opina la sociedad. Porque hemos silenciado la voz de Dios y hemos dado más importancia a lo que la gente dice. Es como alguien me hablaba de una muchacha embarazada a los 16 años y me decía, ya eso es normal, pastor. Ya eso ocurre. Así está el mundo ahorita en este momento. ¿Sí? Y aceptamos lo que no es como un hecho. Y esa voz de lo que no es se ha levantado por encima de la verdad de Dios. Y por eso nuestra sociedad y muchas personas hoy en día están como están. No hemos escuchado a Dios, a su consejo. Y cuando no lo escuchamos, cuando engavetamos el consejo de Dios, la orientación de Dios, créeme, eso es como que 1 más 1 es 2. Vienen problemas a nuestras vidas. ¿Por qué tienes problemas financieros? Por no haber escuchado los consejos financieros de Dios. La Biblia es un manual de finanzas. ¿No sabías eso? Cuando lees la Biblia, ahí hay un manual de finanzas. La Biblia habla más de finanzas que del Espíritu Santo. Y no escuchar el consejo de la palabra de Dios te ha metido en problemas. La Biblia le dice al esposo cómo tiene que tratar a la esposa, ¿o no? Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. ¿Ah? ¿La has leído? No, ese no te lo aprendes, ¿verdad? Te aprendes el otro. Esposas, respeten a sus esposos como al Señor. Ese es el que te aprende. El que someta, ese es el que te aprende. La Biblia habla acerca de cómo los hijos deben tratar a los padres. La Biblia habla cómo los padres tienen que tratar a los hijos. La Biblia habla cómo tenemos que asociarnos en el matrimonio y hasta en los negocios. Dice, no te unas en yugos desiguales. Y desoír ese consejo, esa orientación, es lo que ha ocasionado la gran mayoría de nuestros problemas. No haber escuchado el consejo de Dios. Por eso en el tema anterior terminamos con esta demanda, con esta exigencia o con este consejo. Acércate a Dios más con la intención de escucharlo y obedecerle que para simplemente decirle todo lo que te pasa y quieres de él. Porque sí hablas con él. ¿Sí? Señor, mira. Señor, ayúdame. Señor, llévate a este hombre. Mata a esta mujer. Silencia a este vecino. Dame un trabajo. Auméntame los ingresos. Sáname. Rebájame. Engórdame. ¿Qué sé yo? Eso sí nos encanta, ¿verdad? Ir a Dios a decirle. Y tenemos a Dios como, dale para acá, dale para allá, corre para acá. Es más, yo he oído oraciones que hasta le dan órdenes a Dios. ¿Verdad? Ahora. O sea, no es mañana, no es ahora que lo vas a hacer, ¿no? Acércate a Dios para escucharlo, para oírlo, para tomar en cuenta su consejo. Aquí es donde viene el problema de la gente. Pastor, ¿cómo es eso de oír a Dios? Aquí un día me levanto y escucho una palabra que dice, Carlos, y ay, Dios mío, es Dios. ¿Será que es así? Que Dios se va a aparecer a mi vida así con esa voz de las películas radiofónicas y va a mencionar mi nombre y va a llegar a la mitad de la noche. ¿Sí? Hazle el desayuno a Beli mañana. No, ¿será así? ¿Cómo habla Dios? Y ahí empieza nuestra interrogante, ¿no? Mira, yo tengo la intención, créeme, de la manera más práctica, más sencilla posible, enseñarte hoy y en el tema que viene, cómo habla Dios. ¿Cuáles son esos lenguajes que Dios utiliza? Pero quiero comenzar hoy con esto. Al principio de esta reunión te enteraste de algo con lo que yo comencé, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cómo sé que Dios me está hablando? Y al principio te comentaba, a los que estuvieron en el inicio de la actividad de hoy,
que yo soy un amante de la historia. Me encanta la historia. De chamo me encanta la historia. A otros les encantarán las matemáticas, la física. A mí me encanta mucho la historia. Yo soy de los que pienso también que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces hay que conocer la historia. Y como un amante de la historia, una de las cosas que me gusta es exponerme a la historia, ir en busca de la historia, ¿no? Y normalmente es rutina en mi vida, a veces una vez cada 15 días, irme al centro de la ciudad de Valencia, al centro histórico donde nació nuestra ciudad. Mira, nuestra ciudad de Valencia tiene unos 468 años de fundada. Más o menos por allí, en el año de 1555, fundaron esta ciudad, donde tú y yo vivimos, ¿no? Eso de quien fundó a la ciudad de Valencia es un misterio. Los registros, los archivos de nuestra ciudad fueron quemados. Hubo un pirata, entró aquí a la ciudad, y Tirano Aguirre, y quemó el cabildo y se quemaron documentos importantes que hablaban de la fundación de nuestra ciudad, ¿no? Hay un dilema entre que si nuestra ciudad la fundó un hombre llamado Vicente Díaz, que compró un ganado en Margarita, no pudo llevarlo a Burburata y lo trajo hasta acá y estableció un hato en lo que hoy en día es el centro de la ciudad, y se estableció allí, y luego se trajo habitantes de Burburata y establecieron una población acá. Es una teoría que hay, ¿no? Y hay otra teoría, que esta ciudad fue el resultado de una orden ya de la conquista, y que el conquistador Alonso Díaz Moreno vino aquí y estableció cerca de Burburata, que era el principal puerto comercial de ese tiempo, esta localidad a orillas del lago Tacarigua, que está por aquí cerquita. ¿Ves? Ahora, lo cierto es que quien haya sido el que fundó nuestra ciudad hace más de 400 años, 468 años, si tú has ido al centro, esa imagen que está allá en un recuadro superior, es la imagen de un punto histórico interesantísimo. Es la unión, ahí el cruce del pasaje Constitución, la avenida Constitución, con la calle Colombia, ¿cierto? ¿Has ido allí? Allí en la esquina había antes un negocio que se llamaba Fantástico, justo ahí, en todo ese cruce. Pero mira la importancia histórica que tiene ese cruce. Las calles originales, cuando se fundó nuestra ciudad, no eran Constitución Colombia, sino Avenida 100 y Calle 100. Allí se cruzan la Calle 100 y la Avenida 100. ¿Por qué? Porque ese es el punto cero de nuestra ciudad. Nuestra ciudad, cuando la construyeron, cuando la pensaron, cuando la diseñaron, partieron de ese punto. Desde ese punto comenzó el diseño de nuestra ciudad. La avenida 100 y la calle 100. Por ejemplo, la calle Colombia, que es la calle 100, hacia la Cedeño sube 101, 102, 103, 104. Y hacia la Lara desciende 99, 98, 97. Igual ocurre con la avenida Constitución, ¿sí? Hacia la Guacamaya sube y hacia el Cerro del Morro y San Blas desciende. Pero en números, ¿no? En numerales. Pero ese es el punto cero. O sea que cuando vayas al centro de Valencia y te pares allí en esa intercepción de la calle 100 con la avenida 100, de la Constitución con la Colombia, señores, tú estás en el centro de la mitad del medio de Valencia. ¿Me explico? Ve lo histórico que es eso. El centro de la mitad del medio. Ahora, ¿qué tiene que ver esta perolata histórica con el tema de hoy? Que igual Dios y su relación con nosotros tienen un punto cero. La construcción de la relación de Dios con nosotros tiene un punto cero, y ese punto cero es la palabra de Dios. Y partiendo de ese punto, de la palabra de Dios, hay elementos secundarios que forman parte de nuestra relación con Él y la forma como Dios se comunica con nosotros. Yo quiero enseñarte hoy el punto cero.
Y quiero enseñarte la semana que viene, el tema que viene, los otros puntos secundarios, ¿no? Es muy interesante. Estoy seguro que va a ser relevante, importante para ti, va a enriquecer tu relación con Dios. Pero este punto cero es la palabra de Dios. Y partiendo desde su palabra, Dios diseña y construye nuestra vida. Es una especie de mapa, ¿sí? De manual de procedimiento con el que Dios construye, diseña y orienta nuestra vida. El escritor de Hebreos, por cierto, no se sabe quién fue el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Él dice, sin duda, o sea, no hay tutía, no, esto no se puede dudar. Él dice, sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiero decirte algo. Tú no lees la palabra de Dios. La palabra de Dios te lee a ti. Es un espejo donde tú puedes ver tu vida. Y cuando vas a ella, ella lee tu vida. ¿No te ha pasado a veces leyendo algo de la palabra de Dios y tú dices, ay Dios mío, esto para mí, estoy lejos de aquí? Y entonces el escritor de Hebreos dice, es viva y eficaz. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y mira lo que dice. Penetra hasta partir lo más profundo del alma. Donde el psicólogo no puede llegar. Donde el psiquiatra no puede llegar. Donde los ansiolíticos no llegan. La palabra de Dios llega. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. En el lenguaje bíblico, el alma es el asiento de las emociones. Y la palabra de Dios tiene el poder de entrar, llegar hasta tus emociones. Él es tu creador. Y su palabra puede penetrar el alma. ¿Qué más dice? Y del espíritu hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué interesante, ¿no? Es la palabra de Dios. Es la misma palabra inspirada por Dios. Luego, tú puedes encontrar a Pablo escribiendo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y viene Pablo y le dice a Timoteo, toda la escritura es que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Quiero explicarte algo poderoso aquí. La palabra inspiración, cuando la revises en la Biblia y busques interpretarla en su lenguaje original, la palabra inspiración significa aliento, ¿sí? Significa exhalar. Cuando dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, es que todo lo que encuentras en la palabra de Dios se originó en el corazón de Dios, en el deseo de Dios, en la voluntad de Dios. La Biblia fue escrita por 40 escritores y una de las cosas que explica que aunque fue escrita por 40 personas a lo largo de 3.600 años en 3 continentes, con situaciones de vida totalmente diferentes una de otra, eso explica por qué la Biblia, la palabra de Dios, mantiene una misma temática. Porque el inspirador fue el mismo. Porque quienes escribieron siendo inspirados por Dios mismo. Y está diciéndole Pablo a Timoteo, toda esa escritura es inspirada por Dios. Y es un manual de vida útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Por qué nos metemos en problemas cuando silenciamos la palabra de Dios en nuestras vidas? Precisamente por eso. Porque su corrección, su instrucción, su enseñanza no es relevante para mí. Y entonces comienzo a manejar la vida a mi manera. A hacer las cosas como a mí me parece. Pero ya Dios había diseñado eso.
y nos dejó un manual, un punto cero de donde Dios diseñó el resto de las cosas partiendo de allí de nuestra vida. Entonces, si quieres escuchar la voz de Dios, lee su palabra. Pero tú estás empeñado en la voz ultratumba, ¿sí? En la voz que te sacuda el cuarto a la medianoche. ¿Quieres tener un encuentro con la palabra de Dios, con Dios mismo? Lee su palabra. Salió del corazón de Dios. Mira lo que sucedió en la historia. Tú sabes que en esa capilla que yo te dije que visité en Caracas, de Santa Rosa de Lima, donde hubo el Congreso y esto, lo otro, se declaró la independencia y todo eso. Allí se hizo un acta. Y eso se estableció en un libro de actas, el libro de actas del Congreso de 1811. Y hubo un redactor de esa acta, ¿sí? Juan Germán Rocio. Redactó el acta de nuestra independencia. Y todos los diputados de ese Congreso firmaron esa acta. En esa acta está la firma de Francisco de Miranda y de todos los que fueron diputados de ese Congreso constituyente que declaró nuestra República Independiente, año 1811. En el año 1812, España envía un contingente de soldados. Un hombre viene, toma una tropa, se viene y echa por tierra todo ese proyecto. Ese proyecto Nación duró solo un año. Solo un año duró. Porque al año siguiente un terremoto sacudió a Venezuela. La mortandad fue horrible. Ciudades quedaron casi que destruidas. San Felipe casi que desapareció. Barquisimeto, el Tocuyo, Caracas fueron sacudidos por un terremoto. Y los líderes de la Iglesia Católica comenzaron a decir que ese terremoto era consecuencia de haberse rebelado contra la corona española y los reyes católicos, ¿no? En vista de esta invasión española que venía sobre el país, el Congreso, diputados, se mudaron y se vinieron asustados a Valencia. Y Valencia en ese año se convirtió en la capital de la República. Sí, una capital transitoria, pero se trasladaron hasta acá. Pero rápidamente eso terminó y cuando las tropas españolas entraron, las tropas realistas entraron en Venezuela, toda esa gente asustada agarró todos esos libros y todas esas actas y las escondieron donde pudieron y se fueron. Y esa acta original desapareció por más de 100 años. Se conoció durante 100 años solo una copia de esa acta. Pero la original desapareció por más de 100 años. 100 años después, cuando se construía el acueducto de la ciudad, ese acueducto lo construyó un ingeniero hídrico llamado, ¿cómo se llama esa avenida? Navaepínola. La viuda de él, 100 años después, escribió a un notable de la ciudad diciéndole: yo tengo en mi casa un libro, que es un libro que tiene un gran valor. Esa casa está ubicada en una calle del centro, se llama Cantaura. Y este hombre fue a ver el libro. Y cuando abrió el libro, encontró el acta original de nuestra república, con un valor histórico tremendo. Tanto así que tuvieron que llamar a un historiador para certificarla. Bueno, yo te estoy diciendo que cuando tú abres la Biblia, tú no encuentras el acta de la independencia. Encuentras el corazón de Dios expresado en letras. Lo que Dios inspiró en Moisés, en David, en los profetas, en Pablo, sobrevivió en la historia y hoy llega a tus manos. No es cualquier libro. No es para que cuando yo esté hablando hoy de este libro, tú estés mandándole mensaje al vecino: mira, pasa por la casa que creo que dejé las caraotas montadas. Mucho más importante oír lo que está allí que bañar el perro. O que ver el juego de Real Madrid con el Barcelona. O hacer mercado en la granja porque es más barato. Es la palabra de Dios. Es un documento valioso, importante. Porque esa palabra tiene el poder de transformar tu vida. Tiene el poder de proveerte todas las herramientas que tú necesitas para construir una vida estable
y saludable. Por eso, a esa palabra de Dios, yo tengo que acudir con la actitud correcta, ¿sí? La actitud correcta. Y te digo actitud correcta porque también hay una actitud incorrecta cuando voy a la Biblia, a la palabra de Dios. Y la actitud incorrecta, una, y tal vez la peor de todas, se llama arrogancia. Hay gente que va a la palabra de Dios con una actitud muy humana, muy de conocimiento, muy de saber, para ser arrogante. Sí, cuando ve a alguien nuevo por primera vez, yo digo, mire, si tiene una Biblia por ahí, busque, ve al otro y le dice, no conoces la Biblia, ¿verdad? Eso que está diciendo el pastor está en la página 3085, párrafo 6. Bárbaro. El otro así como que este sí sabe, ¿no? Gente que come capítulos y escupe versículos, pero infectados con la peor arrogancia que puede existir, que es la arrogancia religiosa. ¿Sí? Y entonces vas a adquirir ese conocimiento para sentirte arrogante de todo lo que conoces y todo lo que sabes de la Biblia. Te voy a dar un dato. Cada vez que vayas a la Biblia, a la palabra de Dios, inspirado por tu arrogancia, por tu propio espíritu, desconectado del Espíritu Santo de Dios, que fue el que la inspiró, eso se transforma solo en letra. No tiene sentido. Es letra. Y Pablo, escribiendo en una de sus cartas, decía, la letra mata y el espíritu alimenta, vivifica. Esa letra que alimenta tu arrogancia se convierte en legalismo religioso. De allí surgieron las religiones, de las interpretaciones privadas que cada quien quiso hacer de la palabra de Dios. Esa era la razón por la que los fariseos religiosos en los tiempos de Jesús, pues no aceptaron a Jesús como Mesías, ni como Salvador, ni como nada, porque su arrogancia religiosa no les permitía ver la verdad que la tenían enfrente, que era Jesús mismo. ¿Te das cuenta? Esa es una mala actitud al ir a la palabra, cuando vamos a la palabra de Dios. Ahora, yo te quiero enseñar la actitud correcta. Un par de actitudes muy interesantes que puedes aplicarla. La primera de ellas es saber, convencerte que la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. El escritor del Salmo 119, verso 160, dice, la suma de tus palabras es la verdad. Pastor, ¿qué hago? Pastor, me gusta un muchacho. Es hermoso, pastor. Eso yo creo que es primo del arcángel Miguel. Es una cosa tremenda ese muchacho. Yo creo que se salió de una revelación de un ayuno de 40 días. Es un ángel hermoso. Pero no estoy segura si es el hombre de mi vida. Porque hay unos pequeños detalles, pastor. Fuma, bebe, sinvergüenza, es medio mujeriengón. ¿Será de Dios o no será de Dios? Yo quiero que Dios me hable, ore, pastor, haga algo, no sé, una cruz de sal, una broma ahí, ¿sí? Como las historias de la Biblia, el vellón ese. Yo quiero que Dios me diga, a ver qué. Que Dios me revele. No, ya Dios lo reveló. No te unas en yugo desigual. Eso está ahí en la Biblia. Ahora, que tú quieras arrancar ese versículo es otra cosa, ¿eh? Porque esos yugos desiguales van a traer problemas a tu vida. ¿O no? Y eso no te estoy hablando de que ese chamo tiene que ser evangélico. No, mira, ahí tú en la iglesia evangélica te puedes encontrar un perro también. Sí, también. Sinvergüenza, irresponsable. Porque si la garantía de un matrimonio de éxito es que los dos sean evangélicos, te está pelado. Yo conozco gente allá afuera que no son cristianos y tienen matrimonios mucho más estables que muchos evangélicos que yo conozco. No me diga amén, no importa, pero yo creo eso. ¿Te das cuenta? Porque hay principios. Hay cosas que se establecieron que tú no puedes ignorar. La Biblia dice, dejará el hombre a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer. Sigue viviendo con los suegros y van a seguir los rollos.
Y entonces a veces viene la gente y me dice, ay pastor, no hay yo qué hacer, esa suegra mía se mete en todo, pastor, en todo, es el diablo, pastor. ¿Qué hago para que Dios me hable? Lee la Biblia, papá. Vive solo, ¿o no? Deja a tu papá y a tu mamá y te unes a tu esposa y los dos se funden en un solo ser. Punto. Génesis, capítulo 2, aleluya. Ya está. Y la Biblia tiene razón. ¿Sabes por qué? Porque es la palabra de Dios y es la verdad. Analízala y te vas a dar cuenta que siempre la palabra de Dios tiene la razón. Ahora, cuando tú quieres hacer de tu camisa un saco y manejar tus decisiones como a ti te parece, manejar la vida como a ti te parece, tomar cualquier clase de decisiones sin importarte el consejo, el criterio, la orientación de Dios, impones tu propia verdad, te metes en problemas. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios, yo tengo que estar convencido que esa es la verdad. Y la verdad tiene unas características tremendas. La verdad tiene un poder liberador. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Qué es lo que puede romper la mentira que te ha tenido esclavizado tanto tiempo? La verdad. Conocerás la verdad te hará libre. La verdad tiene un poder liberador. Vamos a historia, pues. ¿Tú sabías que en el año 3312 un emperador romano declaró el cristianismo como religión del imperio oficial? Ese hombre se llamaba Constantino. Está en la historia, léela, googlea cuando termine esta reunión y te vas a dar cuenta que así fue. Y lanzó un decreto que se llamaba Decreto de Tolerancia. Una de las cosas que planteó Constantino fue abolir la persecución de los cristianos y que el cristianismo pasara a ser la religión oficial del Imperio Romano. Hubo un cálculo que Constantino no tomó en cuenta. En Roma, el tema religioso era tan poderoso como el tema militar y el tema político. Roma tenía una religión, se llamaba paganismo. Y el líder o papá de la religión pagana tenía tanta influencia y tanto poder en Roma como el emperador. Los asesores le dijeron, has cometido un gran error, esto puede dividir el imperio. Y en una jugada política, así cuentan los historiadores, Constantino dijo, bueno, vamos a hacer algo entonces, vamos a enmendar esto. Y entonces Constantino planteó la cristianización del paganismo. Y entonces agarró todos los rituales paganos, todos los dioses paganos y los cristianizó. La gran fiesta del nacimiento del dios Sol, 25 de diciembre, que los paganos celebraban, el solsticio de verano, ellos lo llamaron ahora el nacimiento de Jesús. ¿Sí? La adoración a una deidad femenina con un niño en los brazos, eso cambiaba en civilizaciones de nombre, Venus, Astarte, Afrodita, Astoret, y entonces ahora se le llamó la Virgen María. Y empezaron a cambiar fechas, figuras, a cristianizar el paganismo. Eso trajo sombras y tinieblas sobre la humanidad. ¿Sabes? Una de las cosas que hicieron fue prohibir la lectura de la palabra de Dios, del canon que se había formado, y por años, por siglos, eso era solo del uso exclusivo de los líderes de la iglesia universal que ellos crearon. Esos tomos de lo que había escrito Pablo, Pedro, las biografías de Jesús, existían solo en latín y podían ser leídos por los altos jerarcas de la Iglesia Católica Universal. ¿Sabes qué trajo eso sobre el mundo entero? Ignorancia. La gente no conocía la palabra de Dios. Y eso dio pie para que se enseñara cualquier cantidad de cosas. Y nadie podía debatirlas, nadie podía cuestionarlas, porque no conocían la verdad de Dios. Fue hasta la Edad Media que un grupo de seminaristas comenzaron en su tiempo de receso a leer unos tomos del Evangelio de Romano, escandalizados por una doctrina que se estaba predicando que se llamaba la venta de indulgencias. Mira lo que ocurrió. La iglesia iba a los centros penitenciarios, a las personas que habían sido sentenciadas a muerte, y les decían,
La única forma en que tú puedas salir rápido del purgatorio, una doctrina que ellos habían creado, es que tú pongas todos tus bienes a nombre de la iglesia y cuando seas ejecutado, la iglesia va a interceder por ti para que salgas del purgatorio. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Estos alumnos, seminaristas, estudiando el libro de Romanos, se encontraron un verso de Romanos capítulo 1, verso 16 que dice: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil, porque en el evangelio eso fue lo que les impactó, la justicia de Dios. ¿Sabes qué es la justicia de Dios? La capacidad que Dios tiene de declarar inocente al que es culpable. Y allí dice Pablo, esa capacidad se activa solo por fe. Y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y eso, cuenta la historia, fue como una cortina que se corrió. Y ellos agarraron una tesis y escribieron 95 errores que la iglesia predicaba. Y el domingo, cuando todos llegaron a la iglesia, la tesis la habían clavado en la puerta de la iglesia. Y eso generó una división en la iglesia. Y surgió en lo que en la historia conocemos con el nombre de la Reforma. ¿Sí? Se reformó la iglesia. ¿Sabes qué hizo la Iglesia Católica Universal? Pues creó un tribunal, lo llamó de la Inquisición, en donde declaró hereje a todos los que seguían las enseñanzas de los reformadores. Europa se bañó de sangre. A los reformadores los llevaron a la muerte, los ahogaban en pozos de estiércol, los desmembraban con caballos, con bestias. Yo tuve la oportunidad en Cartagena de conocer un museo que se llama el Museo de la Inquisición, donde están los elementos de tortura que se usaban para torturar a los reformadores. Y por más que silenciaron a los reformadores, esa llama se encendió por toda Europa y por el mundo entero. Y hoy por hoy la palabra de Dios sigue avanzando por todas las calles del mundo. Escucha esto. ¿Sabes qué hicieron los reformadores? Los reformadores tradujeron la Biblia del latín al idioma común. Y el primer libro que se imprime cuando Gutenberg crea la imprenta, ¿sabes cuál fue? La Biblia. Y la Biblia comenzó a entrar a las casas. Y comenzó la palabra de Dios a ser leída por los campesinos, por los pobres, por los hombres, por las mujeres, por los niños, por los jóvenes. La Biblia comenzó a leerse en las chozas, en las casas, en las plazas, en las calles. Y eso transformó el mundo hasta este momento. Y de ahí venimos usted y yo. ¿Qué le parece? Producto de eso hay una iglesia aquí hoy. Porque la palabra de Dios tiene un poder liberador. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, tiene un poder de romper la mentira en tu vida. Por eso el escritor del Salmo 119, ¿no? Dice lo siguiente, y es el Salmo que tal vez es el más largo, el capítulo más largo de la Biblia. Creo que tiene 176 versículos. Dice, postrado estoy en el polvo. ¿Qué más? Dame vida conforme a tu palabra. ¿Y sabes cuántas veces se repite esa expresión, dame vida, en el Salmo 119? 8 veces. Ahora pregúntate, si una misma frase se repite en un capítulo nada más 8 veces, ¿por qué será? Porque es importante y es verdad. Amén. La palabra de Dios tiene un poder liberador. Lo segundo es que la palabra de Dios tiene un poder vivificador. La palabra de Dios tiene un poder vivificador. La palabra de Dios da vida. Es la vida de Dios a través de ella. Es la vida que transmite Dios a través de su verdad. Cuando tú vas a la palabra de Dios, tú estás encontrando lo que Dios exhaló desde su corazón y tú puedes inhalarlo en tu corazón. Y eso es vivificador. De hecho, esa expresión, vida, dar vida, es la misma expresión que se utiliza para identificar una resurrección.
Eso dice que cada vez que tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder de resucitar las grandes verdades de Dios y traer vida a tu corazón, a tu vida, a tu matrimonio, a tu finanzas. Una cosa espectacular. Esa es la palabra de Dios. Y lo último que quiero enseñarte es que la palabra de Dios, cuando voy a ella, tengo que hacerlo con la mayor docilidad posible. ¿Sí? Ser dócil ante ella. Y que ella me marque pautas. Y que ella me marque el rumbo. Que ella sea la que me indique el camino. Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. La versión antigua dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Vamos, ya estoy terminando. Quiero que te hagas esta pregunta con honestidad. ¿Cómo sería nuestra vida si toda decisión o actitud pasaran primero por el filtro de la palabra de Dios? ¿Cómo serían tus decisiones? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo serían tus finanzas? ¿Cómo sería tu matrimonio? ¿Cómo sería la crianza de tus hijos? ¿Cómo serían tus negocios? ¿Qué rumbo, qué ritmo tomaría tu vida si toda decisión y toda actitud pasara primero por el filtro de la palabra de Dios? Si esa palabra de Dios dejara de ser simplemente un libro, simplemente historia, y se convirtiera vida en tu vida, y se convirtiera en una pauta en tu diario vivir. ¿Qué tal sería tu día si antes de exponerte a las redes sociales, exponerte a las noticias, a qué pasó en el mundo político, qué tal sería tu día si antes de hacer todo eso tienes un tiempo para exponerte ante Dios y su palabra? Para llenarte de esa palabra, para sembrar un principio de esa palabra en tu día. ¿Qué tal un día cuando comienzas escribiendo en tu estado? No, hoy me siento mal, hoy estoy horrible, me bañé. ¿Sabes? Hay gente que escribe en los estados eso, ya me bañé. ¿Sí? ¿Qué me interesa a mí que tú te bañaste o no? ¿Qué me importa a mí si tú te bañaste o no? ¿Será que voy a decir, ay, Dios te libró de un espíritu cochino? ¿Será eso, verdad? ¿Qué tal un día que en tu estado puedas escribir algo así como: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En Cristo soy más que vencedor. Soy un campeón. Soy un bárbaro. ¿Ah? ¿Qué tal? Cuando esa palabra de Dios marca una pauta en ti todos los días, ¿cómo sería tu vida si las cosas fuesen así? ¿Cómo sería tu vida si exponerte a esta palabra sea importante para ti más que cualquier otra cosa? Y fuese punto 1 en tu agenda. Abrir tu corazón ante ella. Recuerda, tú no la lees a ella, ella te lee a ti. Ser desnudado por ella, por la verdad de Dios. Por eso el que quiero que hagas, lo que quiero que te lleves y practiques esta semana, es que esta semana tomes un tiempo para ir a la palabra de Dios con las actitudes correctas que hoy has aprendido. Ten la convicción que ella es la verdad y acude ante ella con un espíritu dócil. Y cuando vas a ella con esas actitudes, yo te aseguro, te lo aseguro, vas a escuchar el susurro de la voz de Dios. Amén. Amén, pastor. Vas a escuchar el susurro de la voz de Dios. El consejo de Dios. Yo le contaba a los muchachos de 18 años. Por cierto, tenemos un grupo con los muchachos de 18 años, universitarios. Nos reunimos, ¿qué día, muchachos? Un miércoles cada 15 días. Y justamente iniciamos este miércoles una serie de conversaciones que hemos tenido
de cómo aprender a estudiar la Biblia, leer la Biblia. Le estoy enseñando algunos métodos. Hablamos de un método esta semana y en la próxima reunión vamos a hablar de otro. Pero eso es para muchachos de 18 años, no queremos viejos ahí. Y yo le contaba a ellos que en un momento de mi vida angustioso, preocupante, regálenme estos minuticos ya, son las 12, pero ya nos vamos. Yo me metí en problemas financieros. Y me metí en problemas financieros por Dios y su reino, sí. Yo era un chamo, tendría, no sé qué edad tendría, pero era chamo. 26, 25 años, no sé. Evelyn y yo éramos novios. Ya. Y yo siempre fui un muchacho cuestionador. Y se lo digo a los muchachos de la iglesia, cuestionen, chamo, cuestionen todo. Sean críticos, no criticones, críticos. Cuestionen las cosas, háganle preguntas a las cosas, averigüen el porqué de las cosas, investiguen, lean, no se coman todo lo que les dicen. Y yo empecé a cuestionar el cómo se predicaba el evangelio. Yo decía, oye, si predicar el evangelio es hablarle a la gente que necesita oír eso, ¿por qué esto se convierte en las fiestas patronales de los evangélicos? A las grandes campañas, evangélicos vendiendo libros, evangélicos vendiendo cassettes, evangélicos vendiendo tisanas, vendiendo jugo. Esas eran las actividades en donde supuestamente se iba a hablar del evangelio. Y entonces cuando llamaban a los enfermos, los evangélicos eran los que pasaban. Evangélicos con tuyuyos, con tumores, evangélicos diabéticos, evangélicos echados a perder. Entonces yo decía, si tú traes a una persona no cristiana a una reunión de esta, los evangélicos le están diciendo, Cristo sana, y los primeros enfermos son los evangélicos. Yo no te creo. Digo, a tu abuela le vas a meter ese cuento, a mí no. ¿O no es así? Yo decía, esto tiene que ser con la gente, donde está la gente que no conoce. Y un día estábamos en una actividad, yo era el predicador de esa actividad, ya yo andaba piedricando por ahí. Y estaba una banda musical, una cosa tremenda. Esa banda musical que estaba allí, estaba conformada por gente cristiana que había salido de la farándula. ¿Sí? El director era un tipo que había sido representante del grupo Menudo cuando la menudomanía. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Súbete a mi moto y la cosa. Y ese tipo era el que traía a Menudo a Valencia. Y ese hombre llegó al evangelio y asistía a una iglesia. En esa banda estaba el baterista de Kiara. Baterista de Kiara también era de esa banda. Y así varios que habían salido de grupos profesionales de la farándula y que habían llegado al evangelio. Y un día estas personas se encontraron y dijeron, vamos a formar un grupo musical, y formaron la mamá de las bandas. Es una cosa impresionante. Y en esa actividad donde yo prediqué, ellos tocaron. Y fue una cosa tremenda escucharlo, unos profesionales, con unos instrumentos y una cosa tremenda. Cuando termina todo, yo me acerco a ellos y les digo, oye muchachos, los felicito, oye, qué bueno todo. Y les dije, ustedes son la banda que a mí me encantaría tener en una actividad. Y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Después que te escuchamos predicar, nosotros creemos que tú eres el predicador que a nosotros nos encantaría que anduviese con nosotros para arriba y para abajo. Y nos enamoramos. Hicimos una unión ahí y dijimos, mira, tengo un proyecto. ¿Cuál era mi proyecto? Yo quería llevar un evento de ese calibre, de ese tamaño, a una zona donde existiera gente con problemas. No en un terreno, no en la Plaza de Toros, no, donde estuviese la gente con necesidades, y mostrarle un evento de ese nivel sin pedirles ofrenda, sin mandarlos al infierno, sin reprenderles al diablo. Tú me captas lo que yo quería, ¿no? Y agarré mi carpeta, hice un proyecto y lo llevé por diferentes confraternidades de pastores. Todos me rechazaron. Todos me tiraron para atrás el proyecto. Nadie me apoyó. Nadie me respaldó. Se rieron de mí, ¿sí? Y yo agarré mi carpetica, la metí por allá y no le presté más atención a mi carpeta hasta que un día un loco como yo llegó a la librería donde yo trabajaba. Y el tema vino. Y yo le dije, mira, me está pasando algo. Tengo este proyecto así, me lo patearon los pastores y casi que a tono de trauma. Y este hombre me dijo, mira, es un gran proyecto. ¿Qué necesitas para hacer eso?
Yo le digo, nada, que me apoyen. Y me dijo, yo soy un loco como tú, yo te apoyo. Y el tipo me dijo, vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer en Las Palmitas. Mira, en Las Palmitas para ese tiempo tiraban las puñaladas con papel carbón para que salieran con fotocopia. Es una cosa, la gente le temía. El diablo salía desnudo y sin tenedor. En Las Palmitas. Y yo dije, ahí va a ser, sí, ahí. Y saben, me dijo, ven acá, pero no nos vamos a reunir con ningún pastor, ningún evangélico, patapelúa, nada de eso. Vamos a reunirnos con la comunidad. Y un proyecto que pastores me lo habían pateado, confraternidad de pastores me lo habían rechazado. Esas personas que no eran cristianas, que eran una asociación de vecinos, cuando lo vieron me dijeron, esto es espectacular. Esa gente viene para acá, sí, y yo también. Históricamente hicimos nuestra campaña en la transversal de La Palmita. Beli era mi novia y fue a admirarme allá. En la transversal de Las Palmitas hicimos nuestra actividad lo que te quiero contar es lo siguiente. Después que esa actividad terminó, que no recogimos ofrenda, nada de eso, personas que me habían dicho, yo te ayudo, yo te apoyo, no lo hicieron. Y yo terminé endeudado. Contento pero endeudado. Como el hombre que vendió la burra y no se la pagaron y dijo, no me la pagaron pero la vendí bien cara. No juegues. Y entonces yo terminé endeudado, no tenía dinero para cubrir eso. Y días después me derrumbé. Una madrugada me derrumbé. Yo le dije, Señor, no te entiendo. No entiendo por qué me metes en esto, colocas personas, ocurre todo esto y ahora yo termino endeudado. ¿Cómo hago para pagar esto? Y ahí estaba yo en mi cuartico, chamo, soltero, vuelto leña ahí en la madrugada. Y empezó una cosa tremenda en mi corazón. Y algo ahí en mi corazón me dijo, Filipenses. Y me indicó una parte de Filipenses. Eso, me levanté como pude, encendí mi lámpara de noche y busqué. Y me encontré con la verdad de Dios. En nada estés afanoso. Antes bien, sean conocidas delante de Dios todas tus necesidades, en oración, en ruego, en súplica y en acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo dije, así es, y empecé yo a orar. Así es la cosa. Empecé a orar un día, otro día. Mira la deuda, mira la deuda, mira la deuda. Ahí está, mira. Ahí sí, ya Dios había dado un mapa y yo orando, mira la deuda. En una de esas madrugadas empezó un nombre a sonar en mi corazón. Era un amigo mío, millonario. Había viajado conmigo a Cuba, nos hicimos grandes amigos. Y esa madrugada, sí, te suena raro. El Espíritu Santo de Dios puso el nombre de ese hombre en mi mente. Y en la mañana le llamé. Vive en una de las zonas cumbres de la ciudad. Y cuando él atendió mi llamada, me dijo, Carlito, esto tiene que ser de Dios. Vente hoy y desayuna conmigo. Y cuando yo llegué a su casa, estaba reunido con su esposa en la mesa que ellos tienen para desayunar. Y cuando yo me siento, mi amigo se rió y me dijo, ¿en qué problema andas metido? ¿Qué deuda tienes? ¿Qué rollo tienes? Yo le digo, ¿por qué? Porque esta mañana estábamos orando por ti. Y el Señor puso una carga en nuestro corazón de orar por ti. Y yo siento que tú tienes un problema y que yo soy tu solución. Dime qué te pasa. Y digo, debo plata. Ese es mi problema. Y le conté mi historia. Dije, mira, hice esto. Recuerda, era el tiempo de las chequeras. Y mi amigo sacó de su maletín una chequera, su chequera. Hizo un cheque y me dijo, paga eso y quédate con el resto. Ese es el Dios que yo te estoy predicando en esta mañana. ¿Sí? Ese es el Dios del que yo te estoy hablando. Del Dios con el que te puedes encontrar. El que sabe tu nombre. Amén. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.